trata de contar únicamente el éxito. Se trata de contar, de compartir el proceso, cómo llegamos a esa parte. Y sobre todo lo importante es que no te define una caída. A las personas no nos definen las caídas. Y estas caídas y compartir todo este proceso da esperanza, nos da esperanza a muchas mujeres y a muchos hombres para poder salir adelante y seguir programándonos y creándonos nuestras metas. Este es nuestro nuevo episodio de Diosas Después del Drama. Yo soy Raúl Saavedra. Yo soy Daisy Sevilla. Y esto es Diosas Después del Drama. Pues, bienvenida de nuevo, mi querida Daisy. Qué bárbara, gracias. Muchas gracias por haberte permitido volver a retomar toda esta historia de diosas, porque pues todos los nuevos comienzos son maravillosos. Yo creo que teníamos miedo y nos estábamos así súper desconectadas porque, pues no sé, cada quien traía su historia, sus cosas, sus vivencias, y hoy quiero contarle a todos los que nos siguen en Diosas una historia muy bonita que has tenido no sé, la belleza de contármelo como tu amiga, porque fuera de este escenario, pues somos amigas, te considero una amiga. Gracias. Y sabes que te amo. Gracias. Y pues quiero compartirle a muchos, porque ya fuera de cámaras les he contado a muchas mujeres y sobre todo a hombres que me he topado en el camino, tu historia, esa historia que tienes tan fuerte, ¿no? Hoy después de verte como una mujer exitosa, emprendedora, radiante, guapísima, siempre tratando de traer a tu vida todo lo nuevo, desde la moda hasta los negocios y el amor. Sí, eso también me lo tienes que contar ahorita. Hoy si no, pues en otro capítulo. Pero sí, quiero que nos cuentes cómo ha sido este proceso, si pudieras regresar a ese momento que me contaste tan difícil, de que llegaste a dormir en la calle con tu hija. Wow. Quiero empezar así como algo fuerte, que sepan que no nada más está esta mujer así porque sí. No, sí. Que no nada más estoy aquí con mi cara linda y muy exitosa sin haber contado esta historia. Y muchas gracias por esa introducción. La verdad que una de las cosas que nos ha dejado Diosas Después del Drama es esta relación, amiga, es esta amistad que tenemos tú y yo, que cada vez se ha ido fortaleciendo y ha sido muchísimo lo que hemos pasado en este tiempo y que me encanta porque, como te lo dije el otro día, te considero esa hermana. Gracias. Que esa hermana que nace del corazón, que eso es importantísimo. Y sí, amiga, a veces pensamos que la vida tiene que ser siempre hacia arriba, éxito tras éxito. Cuando yo salgo de mi universidad dije, wow, ya tengo esa carrera que tanto anhelaba, pero sin embargo la vida empieza siempre, todo el tiempo estamos iniciando, siempre. Eso me encantó en ese capítulo, la pregunta que me estás iniciando, porque efectivamente hubo un quiebre completamente en mi vida, que fue lo que a mí me llevó a darme cuenta que hay personas allá afuera, cómo viven otras personas allá afuera, que no nada más estamos en nuestro mundo, sino que hay otras personas que también tienen su mundo y que el que yo haya empezado de cero era lo que yo necesitaba. Esa parte es súper importante. Todos nos encerramos en el por qué a mí. La pregunta de los 64,000 dijeron, ¿por qué a mí? Es que no estás volteando a ver a los demás. No estás viéndote que realmente si estás ahí es porque necesitas aprender de eso que te estás viviendo. Cada que a ti te pone la vida en algo, es exclusivamente para aprender de ellos. ¿Pero por qué me tocó este compañero de trabajo? ¿Pero por qué me tocó esta pareja? ¿Pero por qué me tocó vivir este proceso? Porque yo necesitaba aprender de ese proceso. Yo necesitaba realmente sentar y empezar y decir, ¿qué requiero hacer ahora en mi vida? Entonces, nos empezamos a ver por qué a mí
pero nunca nos enseñaron a preguntarme ¿para qué a mí? ¿Para qué me sirve eso? Y cuando te empiezas a preguntar el para qué, te empiezan a salir un montón de respuestas y dices, wow, porque hay algo importante, amiga, que cuando tú empiezas de cero, es mentira que vas a empezar de cero. Nos han mentido de tengo que iniciar de cero, porque los miedos nos atormentan. Y al atormentarnos empezamos a decir, ¡ah! ¿Cómo le voy a hacer? Pero ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Que nunca empezamos de cero. En ese entonces estaba con una bebé, con una niña chiquita, no era una bebé, ya tenía 4 añitos mi hija. Estábamos empezando a dormir en la calle, pero tenía algo que no era de cero. Tenía un conocimiento, tenía ya una carrera y tenía un conocimiento, que ese conocimiento me estaba llevando a ver algo más grandioso. Algo que nunca empecé como tal de cero, porque nunca empiezas de cero. Ok, ¿y cuál fue el pensamiento que te ayudó a no rendirte cuando las circunstancias parecían más fuertes que esos sueños? Qué fuerte pregunta, porque los pensamientos, si tú no los tienes educados, te pueden comer y te pueden acabar y te puedes frustrar. Y a mí me llevó los pensamientos en su momento a suicidarme, a de yo no quiero esta vida, yo no quiero estar dándole ese ejemplo a mi hija, que ella solo dependía de mí. Cuando yo pensé en morirme, yo sola me estaba comiendo, porque te come el ego, te comen tus creencias limitantes. Y lo más que tienes es que te estás hablando todo el día. No hay persona que te enjuicie más que tú misma. No te enjuicia la gente. La gente te va a enjuiciar porque ya tú lo hiciste primero, porque ya tú le diste permiso. Entonces, Claro. lo que yo tuve que hacer es, con honestidad brutal, yo dejaba de comer, Rose, por leer un libro. Prefería comprar un libro. Y si a mi hija le sobraba un poquito de su quesadilla, me comía el resto. Yo en mi mente rogaba que mi hija se llenara rápido con la sopa que ella estaba comiendo, para que yo pudiera terminar de comer eso. No porque cocinara un poquito, sino porque le compraba una sopita allá afuera en el lugar donde estuviera más cerca y que comiéramos. Le compraba una quesadillita y si ella se llenaba, yo comía el resto. Pero yo decía, voy a invertir en este cerebro, que este cerebro es el que me va a traer el resto de mis cosas. Toda la vida fui esa ridícula que pensaba positivo, que pensaba bonito, fuera de las circunstancias, porque yo sabía que lo único que me iba a levantar, que me iba a sostener, era el cambiar mis pensamientos. Ese juicio de las personas donde no les parecemos ridículas. Estaba escuchando una entrevista hace mucho tiempo sobre el positivismo. ¿Cómo te decía esa palabra? Este falso positivismo que todo el tiempo estás excesivamente positiva, ¿no? Y que eso estaba mal. Yo creo, ¿verdad? De mi punto de vista es que eso es lo que, parte de lo que nos sostiene, o sea, el ser positivo, el tener esa mente echada para adelante de poder decir sí se puede, o sea, sin engañarnos, ¿no? Sin ilusionarnos de más, pero saber que sí puedes, o sea, que tienes que trabajar en ello. Claro que tienes que moverte, claro que tienes que hacer, pero tienes que trabajar. Yo quiero hacerte una preguntita que hablaste sobre el dinero que podías invertir o no invertir. ¿Qué, qué fue lo más difícil? ¿La situación económica o esa batalla emocional? Creo que lo más difícil es la batalla emocional, porque la situación económica realmente le tú empiezas a medir cómo la llevas de acuerdo a lo que tienes en tus emociones. O sea, si tus emociones te ganan, que eso es lo que tenemos que hacer el ser humano, trabajar con nuestras emociones, pero si las emociones te ganan, ya estás acabado en todo. Realmente era eso, el decir, si yo hoy me siento bien como estoy, cuando tú te sientes con esa dopamina, el hambre se te olvida. Las cosas que tienes que pagar las vas dejando a un lado. Pero cuando tú emocionalmente no estás bien, tú traes una bola de nieve y empiezas a acarrear más cosas.
Y nos han vendido la idea, Rose, que nosotros tenemos, que no sufrimos o que no debemos de ponernos mal esos positivistas que somos, esas personas positivas que somos. Nos han vendido una idea errónea porque sí nos quebramos. Claro que nos enojamos, claro que nos quebramos, pero ¿qué crees que Es pasa? cuando viene esa desconexión, ¿no? Con Claro, tu mismo bien, ser, con el ser supremo en el que creemos, con todo. Es como cuando claro. desconectas un celular, ¿no? Te quiebras, pero te quiebras y como estás acostumbrado a pensar positivo, tú solito te levantas. Porque ¿quién motiva al motivador? Solo tienes que hacerlo. Tienes que Así es. hacerlo y cuando tú tienes bien tus bases fuertes, porque siempre has sido positivo, siempre estás pensando que esto es un regalo para ti, que esto es por tu más alto bien, que para qué es esto, no por qué para mí. Cuando tú empiezas a hacer eso, entonces te levantas más rápido. Y cualquier persona que quiera tumbarte, le va a costar un poquito más de trabajo. Qué importante es con quién te empiezas a relacionar, con quién te empiezas a juntar, porque si bien está el dicho de que si te juntas con 4 personas, como le llamen, ¿no? Ujú. Alcohólicas, pues tú vas a ser el quinto. Si es 4 personas negativas, pues tú vas a ser el quinto. Si 4 personas pobres, vas a ser el quinto. ¿Qué razón? ¿Qué razón? Y aparte de que nosotras que creemos en todo lo de las energías, ¿cómo empiezas tanto a jalar esas vibras, esas energías y te empiezas como a mimetizar? Claro, hablas como tu Últimamente amiga. había experimentado esto y yo dije, no, esto es imposible, ¿no? Y entonces hay que bajar todos los santos y los rituales y las energías y todo el ser supremo que pueda existir para no mimetizarte en esas personas, para no jalar toda esa energía y perderte en eso en vez de buscar tu propio camino, ¿no? O sea, o de seguir tu propio camino. Es que nos han vendido la idea que desde pequeños nos dijeron, haz amiguitos en la escuela, ya vas a entrar a la escuela y vas a tener amiguitos. Entonces nos vendieron un montón de la idea de que teníamos que tener amigos. Pero no nos enseñaron a seleccionar. No nos enseñaron a seleccionar. Precisamente eso estaba yo platicando con mi hijo, porque es un poquito como yo era cuando estaba jovencita, no hablaba, era muy callada, súper tímida, súper introvertida, ¿no? Este, mm, y no hacía amigos, no tenía como que esta facilidad de tener palabra, de tener comunicación con ellos, no había manera, ¿no? O no, simple y sencillamente hoy lo puedo ver como que no conectaba con ellos. Hoy lo experimento con mi hijo que les complicado conectar con cualquier niño. Es que mamá, no me gustan las pláticas que tienen, ¿no? No se le hacen interesantes. Y yo así como que, ¿cómo le hago, no? Déjalo ¿Cómo ser. lo llevas? ¿Cómo lo manejas? Y yo le digo, ok, está bien, basándome en lo que leo, en lo que veo, en lo que aprendo y sobre gente empresaria, ¿no? Y no porque le quiera yo quitar su niñez, sino yo lo veo en gente empresaria que dice, yo soy introvertido, pero para poderme relacionar por los objetivos y las metas que tengo que quitarme esa careta, ponerme una nueva, de decir, el extrovertido, el que te habla, sí, esto cuesta tanto, sí, mira, te muestro en la casa, como tú, siendo broker, te muestro esta casa y mira qué bonita está y mira qué ventajas tiene y empiezas a hacer esa otra Daisy amable, divertida, agradable, etcétera, etcétera, porque tiene uno que salir a relacionarse para lograr también metas. Ya llegas a tu nicho y vuelves a ser ese introvertido y Pero fíjate que, te digo, nos enseñaron a ser esa persona extrovertida, nos enseñaron a ser esa persona que tiene que tener amigos, pero algo importante es que si tú quieres empezar a crear una vida diferente, tu círculo de amigos lo tienes que dejar, porque tu círculo de amigos está en tu mismo nivel. exacto, o Y sea, si tú es quieres ser, seleccionar. así es, si tú quieres, pero a lo mejor dices, pero es que no tengo más amigos, o como mi hija, no tengo muchos amigos. Qué padre,
porque no necesitas tener muchos amigos, necesitas instruirte. Si tú eres el más inteligente del grupo, ahí no es. Sí. Ya no tienes para dónde crecer. Tienes que buscar. Así es, tienes que buscar a quien te inspire, a quien te motive. Y si no lo encuentras, qué bueno, porque te voy a decir una cosa. En las pequeñas pausas, en los pequeños silencios, en los pequeños momentos de tranquilidad, es cuando las plantas crecen, es cuando el cabello te crece mientras duermes, es cuando tu cuerpo se regenera. Entonces, te tienes que alejar de todo mundo y te tienes que poner a estudiar y te tienes que empezar a capacitar y te tienes que empezar a instruir, hazlo. Para que empieces a vibrar diferente y entonces empieces a ser la inspiración para mucho, pero tú ya tienes un mentor. ¿Sabías que en Estados Unidos la gente que más gana tiene mentores? Y nosotros no estamos educados a eso. No Nosotros, pagamos por mentor. exacto, y normalmente somos controladores. Bueno, la mayoría de las personas no quieren soltar el control, no les gusta delegar, no les gusta darle ese control a otra persona, no les gusta que los corrijan, ¿sabes? No les gusta aprender de No les otra. gusta aprender. Exacto, hay mucho Mucho ego. egocentrismo, envidia, muchas cosas de esas, pero quiero que me platiques qué aprendiste sobre ti misma, qué aprendiste en ese momento tan vulnerable de tu vida estando en esa situación con tu hija. El mayor aprendizaje iba pegado con lo último que Pero de ti acabamos. misma. Sí, claro. El mayor aprendizaje iba pegado con el último que estamos hablando, es que tenía yo que aislarme de todos. Porque lo único que iba a recibir de la gente, si me acercaba a ellos, eran juicios, porque yo tenía juicios hacia mí. No podía tener, si tenía juicios hacia mí, no podía yo tener a alguien más que me admirara o que me impulsara, Claro, por porque yo no lo estaba supuesto. haciendo. Yo lo único que hice fue alejarme de todos. Veía personas que les estaba yendo muy bien, que habían estudiado conmigo, mis compañeros de la universidad, y les estaba yendo súper bien, pero yo me ausenté de las redes sociales, me ausenté de mis amistades, hasta de mis padres. Yo tengo una historia que me encanta contarlo mucho, que te acuerdas del Titanic cuando esta chica, Rose, se llama Rose, ¿no? Así como yo, Así como así. tú, estaba agarrando a Jack Ajá. y lo estaba agarrando de la mano, pero ya él estaba muerto y se estaba yendo la última lancha donde podría ser rescatada. ¿Y ella qué hizo? No Con se el quedó a dolor de llorarle. su corazón, soltó a Jack y agarró el silbato y pidió ayuda. Así te puedes estar agarrando tus amistades que no quieren que crezcas o que quieren que te quedes en su mismo O tu nivel. pareja, tu Tu familia, pareja, tus tu propios familia, padres. tus propias limitaciones, tus propias no salidas de tu zona de confort, tus propias costumbres. Así te pueden estar agarrando, pero tienes que decir, ahí te ves, para que luego crezcas y regreses por ellos quizás. Pues realmente esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué cambió? Bueno, ¿cuál fue tu primera decisión que cambió el rumbo de tu historia? Pero pues ya prácticamente me la estás contestando con esto, ¿no? O sea, Sí, la decisión de soltar porque todo lo que te anclaba a ese pasado que no amiga, te cuando deja nosotros avanzar. nacimos, lo primero que pasó en nuestra vida es que perdimos el ombligo umbilical, la conexión que teníamos con nuestra madre. Empezamos soltando, pero Sí. no nos acordamos de eso, no tenemos esa toma de conciencia. Entonces, lo más importante es que sueltes y que sueltes y que no estás solo, estás contigo mismo. Porque el día que naces, naces contigo mismo y te vas contigo mismo. ¿A quién tienes que fortalecer entonces? A ti mismo. Nunca, nunca, nunca en verdad empiezas de cero. Siempre has empezado con un conocimiento. Se lo platicaba a mi hija la semana pasada, le dije, ¿tú qué crees que pasaría si yo llegara al día de hoy y perdiera todo? Me dice, mamá, confío tanto en ti que sé que te vas a levantar rapidísimo. Es correcto, tengo el conocimiento. Cuando Así tú tienes el es. conocimiento, tienes la tranquilidad de que vas a empezar de cero, porque Donde quiera que sea. puedes haber perdido, Rose, todo.
pero jamás pierdes la lección. Eso es lo más valioso. Así Que con es. eso es, por eso nosotros, cuando dejamos de hacer dramas, es que nos convertimos en diosas. Eso, bravo. Cuéntame porque nosotras somos mucho de las energías y Dios y que todo lleva a la misma fuente, lo que es la medicina, la ciencia y todo esto, sabemos que viene como de la misma fuente, ¿no? Esa es nuestra creencia. Creo que estamos en la misma sintonía. ¿Qué papel jugó la fe en esta reconstrucción en tu vida? Creo que la fe es como ese wifi, amiga, que no lo vemos, pero sabemos que está, Ah, sí. porque nos está pasando el Traemos la internet. antenita, pero no la Sí, vemos. no la vemos. Y la fe, Este escalofrío me sí, dio, qué bonito. Ay, la fe es algo que no lo vas a, no lo logras ver, pero lo logras sentir. Y ahí es donde está el secreto. Dicen que cuando tú empiezas a manifestar la vida que quieres, tienes que sentir que estás en esa vida. así Entonces, cuando tú empiezas a sentir eso, eso es la fe. Que puedas creer en eso que estás haciendo, que estás eligiendo, que estás construyendo. Y que quizá nadie pueda creer en ti. Pero si tú crees en ti, todo el mundo se va a voltear a creer en ti. Pero lo primero que tienes que hacer, el primer ejercicio que tienes que hacer es que tú creas en ti, porque somos hechos de Dios, somos dioses. Nuestras células y nuestras mitocondrias, nuestra sangre, todo está hecho de Dios. Por eso amamos conectarnos con la naturaleza, porque la naturaleza está Dios. Sí, claro. Amamos acariciar a un animal porque nos da dopamina. Amamos irnos a la playa porque ahí está Dios. Somos dioses, solamente que muchos no hemos reconocido la potencia que somos. Y que yo te lo digo en serio, si tienes ahorita el tiempo y el momento de querer vivir una vida diferente, es el momento que empiezas a crear hoy en ti y así tengas 80, 90, la edad que tengas. Porque nunca, el alma nunca envejece, envejece el cuerpo. Pero el alma tenemos miles y miles y miles y siglos viviendo nuestra alma. Y eso, se puede morir el cuerpo, pero el alma sigue latente a tomar otro cuerpo, por eso cree en ti. Me parece perfecto. Me gusta cómo nos explicas todo esto para que podamos entender, porque a veces no comprendemos ni cómo viene la fe ni esta creencia. Todo mundo vamos y buscamos a Dios en la iglesia, ¿no? Y no sabemos que existe dentro de nosotros. Al menos eso es lo que yo también creo y también lo siento. Hace poquito se lo estaba diciendo a alguien, es que sí voy a la iglesia, pero no necesito estar ahí ni dándome golpes de pecho para saber que Dios está en mí, para saber que Dios está en todo momento conmigo y tratar de, bueno, poner todo de mi parte para ser un buen ser humano día con día, ¿no? Platícame, Daisy. Hoy eres broker profesional, terapeuta, conductora de un podcast, que ese también fue un sueño. ¿En qué momento comenzaste a creer que eres capaz de crear una vida diferente? ¿En qué momento fue que sucedió ya después de que dejaste todo atrás, después de que hiciste estos eh, cortes, se podría decir, con el pasado, con las personas, con la familia, con tu pareja en ese momento? ¿En qué momento? Hay una etapa de mi vida donde yo dormía con mi hija en el suelo prácticamente y tenía un vision board. Y ese vision board o cartel de sueños, hice todos los recortes que quería para mi nueva casa. Yo durmiendo en el suelo con mi hija, puse una cama, comedor, juego de sala, todo lo que yo quería. Me acuerdo que lo había puesto con unos recortes de revista color chocolate. Ese día fue un día muy importante en mi vida porque mi hija me dijo, mamá, ¿ya te diste cuenta que tenemos un año con este vision board y no has logrado nada? Y a ti te puede decir todo mundo lo que quiera,
pero que no te lo diga tus hijos, porque pero te Ay, cala. no. Entonces me dio un gancho al hígado y en ese momento dije, tienes razón. Y lloré muchísimo, que ese día le dije a Dios que quería morirme, porque ¿para qué estaba yo aquí si no estaba siendo un buen ejemplo para mi hija? Cuando yo me quería morir y estaba preparando todo para que eso sucediera, Desvivir, no nos vayan a y yo no nos vayan a sí, en ese okey. momento yo le dije a mi hija lo que quería hacer y ella me dijo, si tú te mueres, si tú te vas, me voy contigo. Y ahí fue donde vi que la vida mía también era la vida que le estaba dando a ella. Yo le estaba pasando de mi oxígeno y que estaba siendo mucho más inconsciente al querer yo irme de aquí y dejarla a ella. Cuando yo me acuesto, lloro demasiado, pero ese día yo le hablo de frente a Dios y le dije muchas cosas que estaba harta, que estaba cansada de la vida que estaba teniendo, que no elegía yo esa vida para mí y que yo ya no quería lo que me estaba sucediendo. Le hablé fuerte a Dios, le hablé como si hubiera sido mi mejor amigo que me hubiera abandonado, así. En ese momento me quedé dormida. Cuando yo despierto, recibo una llamada y era una persona que me estaba dando todo lo que había en el Vision Board porque tenía que irse de Veracruz urgentemente y que él me daba todo y que se lo fuera pagando poco a poco. Cuando yo fui y vi las cosas, todo lo que tenía en ese Vision Board era lo que estaba llegando a mi vida al día siguiente. En ese momento dije, wow, lo que yo no hacía era reconocerme lo creadora que era. Y como no me reconocía, no se abrió la magia ni la posibilidad. Lo que yo te invito hoy, Rose, es que aquellos que nos están escuchando, es que exijan sus bendiciones, es que reconozcan lo valiosos que son. Y te lo juro que los milagros empiezan a darse. A partir de ese momento, creí en mí y dije, soy una manifestadora, lo puedo lograr. Y eso era lo que yo necesitaba. Y a partir de ahí no hubo nada que me detuviera. Nada. Han pasado muchas cosas en mi vida que solo han sido esos escalones, esos ladrillos para hacer escalones, para pasarme como el jueguito de Mario Bros. Al siguiente nivel. Aquí lo interesante es que la mayoría de la gente pone el pretexto del dinero. Aquí tú obviamente no tenías dinero, solamente la actitud, el positivismo, eh, tus pedazos rotos recogidos, tu creencia de que dejando y cortando todo con el pasado, soltando, ibas a poder salir adelante, pero quiero que le platiques qué aprendiste sobre el dinero durante esta transformación, porque la gente es todo, ¿cómo? Sin dinero. O sea, ¿cómo puedes crear un negocio sin dinero? ¿Cómo puedes hacer? Sí, pero qué fácil, pues tienen dinero. Y mostrarle a la gente que aquí no fue el dinero, qué aprendiste del dinero, que en esta transformación, porque pues todos ponen ese pretexto. El dinero es solamente una energía y tú puedes tener las cuentas llenas de banco, pero si tu mente es pobre te vas a sentir pobre. Yo no tenía ningún peso, pero tenía una mente de dinero, de millonaria. Yo caminaba como millonaria, yo me vestía como millonaria. Yo recuerdo que agarraba el camión norte-sur, que vivía en zona norte, iba rumbo a Plaza Américas y me llevaba mis zapatillas, todo en mi bolsa. Me bajaba unas 5 cuadras antes de llegar a la plaza y me vestía, me arreglaba para yo sentirme y entraba por el estacionamiento de la plaza porque yo me imaginaba que iba bajando de mi coche. Entonces yo imaginaba, sentía que lo tenía. Y no traía el coche, venía en el microbús. Pero una de las cosas que yo sentía era la energía del dinero, porque la energía es eso. Me acuerdo que yo no tenía coche, pero yo estaba calificando para un auto y me subía a un taxi y le decía al taxista, ¿me puedo subir adelante? Me decía, sí. Y agarraba y cerraba mis ojos y sentía el aire acondicionado y decía, así huele mi coche. Así huele mi coche, el aire me daba, así me va a dar, sentía que tenía.
cuando nosotros nos damos cuenta que el dinero realmente es lo que tú crees que tienes del dinero, tarde o temprano te llega. Pero hay algo importante, Rose, que nos desesperamos y que piensas que como has quedado mal porque tienes el dinero, lo pides prestado y quedas mal, piensas que las puertas se te cierran. No, solo estás abriendo más puertas y más posibilidades. Porque yo, algo que aprendí, me dijeron, Daisy, entre tú más debas, quieres decir que estás produciendo dinero, pero lo estás haciendo de manera contraria. Yo dije, wow, debo un chorro de dinero. Es que todo el mundo le tiene miedo a las deudas, todo el mundo le tiene miedo a endeudarse, pero el punto es sobre lo que decías de leer libros, te enseña todo eso, o sea, que Te tienes enseña que aprender a cómo gastar o hasta cómo endeudarte, ¿no? Cuando tú te endeudas, si tú empiezas a leer, te va a dar la tranquilidad, porque cuando tú estás intranquila por una deuda, ¿qué crees que pasa? No te llega el dinero. Yo recuerdo un día que tenía que hacer un pago importante y recuerdo que le dije al universo, a Dios, le dije, no sé cómo le vayas a hacer, pero a mí no me, así le dije, pero a mí no me estés atormentando cómo voy a pagar este dinero. En este momento quiero tranquilidad para mí porque si no, no te puedo servir, le dije a Dios. Y yo quiero servirte con el, porque yo sabía que hablándole a la gente me escuchaba. Entonces yo le decía, tú me pones palabras, Dios, que yo quiero que le diga a la gente. Necesito seguir trabajando para ti, pero no sé cómo le vas a hacer y ocúpate de pagar ese dinero. Así, porque tenía que hacer un pago importante. No me voy a concentrar en eso que tengo que pagar. Me voy a concentrar en hacer un audio. Creo que le mandaba audios a las personas, no sé qué hacía. Y entonces me acuerdo, vendía yo audios, vendía paquetes de cursos por audios. Y recuerdo que me habla una amiga y me dice, Daisy, tengo un dinero, pero no quiero que mi marido lo vea. ¿Me lo puedes guardar? Y dice, gracias Dios, gracias. Es que muchos se pueden enojar de cómo le estás hablando a Dios, Sí. pero es que, bueno, Es que Dios eres tú. Sí, desde jovencita me acuerdo que yo le hablaba a Dios así como, así igual como muy fuerte, ¿no? Y yo decía, es que ya ves, por ti, no sé qué, que estoy pasando esto o el otro. Y mi mamá me decía, ¿por qué le hablas así? Es entre él y yo, porque somos cuates. Déjame, porque así me llevo yo de pido y de acuerdo con él. Y a la gente a lo mejor no le gusta eso, pero claro que va a haber momentos vulnerables donde le hables con amor y le ruegas y le suplicas y le pides de rodillas, ¿no? Porque las mejores batallas se ganan de rodillas ante él. Pero pues es una forma ahora sí que de llevarte con él, ¿no? De poder orar, hablar con él. Si él lo tomas como tu padre, que sea tu mejor amigo, que te escuche, que te diga, Así es. Créeme que cuando yo empecé a hablarle a Dios así, yo me sentía, pues imagínate que te llevas con tu jefe de piquete a ombligo, ¿cómo irías a trabajar? Sí. Oye, me llevo súper bien con mi jefe. O sea, vas a trabajar gustosamente. Claro. Entonces, la vida es eso. La vida Claro, es un con juego, un respeto, con pero un te llevas respeto. súper a toda Claro, madre con él, ¿no? exactamente, me llevo Sí. súper bien. De piquete a ombligo nos llevamos súper bien, siempre con el debido respeto, pero me llevo súper bien y tengo la confianza de que si voy a llegar tarde no me va a correr. Eso es la relación con Dios. Cuando tú logras tener esa relación, que no es una relación, es una Es comunión una comunión. con Él, Es una créeme que la vida te conexión. empieza a dar de todo. Y así fue como yo empecé a darme cuenta que el dinero era una energía y que yo tenía que vivir con esa energía y tenía que darme cuenta que así no tuviera un peso, así tú no tuviera ni qué comer el día de hoy, yo me sentía que ya tenía un coche, yo me sentía que traía las bolsas llenas de dinero. Es que esa es la fe, el saber que Él ya te lo dio, porque en la Biblia dice lo que se te ha dado, no lo que se te va a dar. Así es, lo que se te ha dado. Entonces, lo que se te ha dado, o sea, que ya no los dio, no lo tomamos porque no queremos, pero ahí está. Entonces, claro, cada quien tiene su proceso, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender muchas cosas para llegar a ese punto. Todos esos procesos como los que tú viviste, o sea, no fue así como que, pues sí, sí cayó del cielo, vamos a decirle que sí cayó del cielo, pero no sabías como que recibirlo, ¿no? Entonces tuviste que tener un proceso de aprendizaje
para poder tomarlo, lo que te correspondía. Y me encanta porque eres tan manifestadora y el hecho de que te has ido expandiendo y que no te has quedado estancada, te ha llevado a conocer otros lugares, que es algo maravilloso, el conocer otras culturas, el conocer otros países. ¿Qué te ha dejado todo eso? O sea, no nada más son los libros, a través de los libros que conocemos cosas, sino que hoy has palpado la cultura de otra gente, esa otra forma de llevar la fe, porque también son otras formas de llevar la fe y de escuchar a Dios, de cómo le hablan a Dios. Obviamente no nada más le hablamos así como si fuera nuestro cuate, sino obviamente también hacemos oración. También meditamos, ¿no? Y algo importante es estar en gratitud. Exacto. La gratitud, creo que ahí está la clave. De que no lo tengas es gracias por esto. Pero cuando tú tienes un tema fuerte en tu vida, debes de ver lo bueno de eso. Gracias porque me pasó esto, tengo esto. Yo le decía a mi amiga, la del gatito que te platicaba hace rato, dije, qué bueno que le pasó eso a tu gato porque tú querías recuperar a tu gato y gracias a que pasó eso, lo pudiste recuperar. Así es. Siempre tienes que ver que hay un regalo detrás de. Cuando a ti te pasa algo, hay una enseñanza, toma la enseñanza, porque si no viene la enseñanza, ¿qué crees que viene? Viene otro maestro a darte una enseñanza mayor. Entonces, ya lo aprendí. ¿Qué sigue? El que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Exacto. Y eso es tan leal, tan así, tan real, porque si yo no aprendo de eso, es, ok, ya aprendí, Te me viene quedó algo más claro. grande y te viene algo más grande y algo No. más grande y tú dices, y no acabas de aprender, entonces empieza la gente a decir, no, tengo mala suerte, todo me pasa a mí, todo esto, no, o sea, O le echamos y la culpa a viene, los demás. en vez de la gratitud, viene la queja. Viene la queja. Y la queja, Y la queja atrae de pobreza, hecho, la atrae queja es el carencia. primo hermano de la pobreza. Sí, claro. La queja la queja está en una vibración muy baja, que en la vibración baja no está el dinero. Entonces, si tú ahorita en estos momentos no estás contento con el gobierno que tienes, no estás contento con los padres que te tocaron, no estás contento con la vida que estás teniendo, empiezas a quejarte, estás yéndote pero al infinito de picada, porque tu situación económica no la define el gobierno, Claro. no la definen tus padres. Tú puedes hacer muchas cosas, así hayas venido de padres pobres, tienes la oportunidad de trabajar en ti y empezar a crear la vida que quieres a pesar de lo que te haya tocado vivir. Como tú. Por eso es que quise contar tu historia, porque hoy en día, te repito, ¿has viajado? ¿Qué pensaba Daisy estando en esos otros países? Fíjate ¿Qué que pensó Daisy en ese momento? ¿Se acordó de lo que había pasado en algún momento? ¿Diste gracias? ¿En algún momento recordaste ese pasado tan feo o te olvidaste en ese momento que estabas del otro lado? creo que en ese momento me tocó ser muy gratitud y reconocer a la Daisy lo que había hecho, porque muchas veces se nos olvida el agradecer a nosotros mismos y el decir lo que has logrado. Siempre estamos bajo los retos y los retos y los retos y se nos olvida. Recuerdo que el primer viaje que hice fue a nuestro país vecino, Colombia, y lo hice con un préstamo. Pedí un préstamo para ir, pero lo hice porque mi hija me dijo, ¿ya te diste cuenta, madre, que ya se nos va a vencer el pasaporte de hace 5 años y no hemos viajado? Y para que yo tuviera el pasaporte de mi hija, tuve que pagarle el viaje al papá de ella para que pudiera dar la autorización. Entonces, había gastado tanto para nada, para no viajar. Entonces me dice, ¿ya te diste cuenta, mamá? Y le dije, tienes razón. Entonces pedí un préstamo y fui con dinero prestado en mi primer viaje. Y eso me abrió las infinitas posibilidades, porque si tú quieres tener dinero en verdad, viaja. Claro. Tu cuerpo le fascina el que te desconectas, porque sí te desconectas, y te desconectas completamente que ya no vuelves a ser la misma. Cuando tú regresas a tu país de origen, ya viste otras cosas, tu mundo se expandió, tu vibración se elevó y ¿qué crees? Empiezas a crear nuevas e infinitas posibilidades. O sea, si en verdad lo que quieres es tener dinero, pide un préstamo.
haz un viaje pequeño a cualquier lado y te prometo que nunca más vas a volver a pedir un préstamo porque vas a empezar, para viajar, porque vas a empezar, tu cuerpo se empieza a expandir tanto que le encanta viajar y empieza a crear más. No es posible que el año pasado viajé 2 veces a Japón, 2 veces a Tailandia y todavía le agregué China y todavía me fui a París y todavía me fui a Londres en un año. Es algo que no lo hubiera, si yo hubiera metido la mente, no lo hubiera creado, pero no metí nunca la mente y dije, lo puedo hacer. Exacto, o sea, ahí es donde descubres de ti misma qué cambios puedes hacer con esta mentalidad de pobreza que tenemos a esa mentalidad de expandirte, ¿no? Ese punto que decías sobre los préstamos, sí, pero regresen a pagarlo, Ah, no, porque claro. con eso se hacen karmas, ¿no? Ajá. Porque hay Es veces que que yo no se hablo que no lo puede, debas, o sí, sí, sea, sí, sino el- se puede malentender donde me voy a te voy endrogar. a decir una cosa, amiga. Cuando tú viajas y pides prestado, el cuerpo te da tanto dinero que claro que lo vas a pagar. Y no, cuando hablo del cuerpo me refiero a de que tu vida empieza a llegar dinero porque a tu cuerpo le gustó viajar. Y Sí, claro, pero hay gente obviamente, que no lo hace así. O pero sea, hay gente que se endroga, se va con la familia, vamos a Acapulco, vamos aquí, vamos allá y regresa, se quedan súper ¿y sabes endrogados cuándo y vuelven a viajar? entonces Nunca. nunca. Exacto, es lo que quiero tocar ese tema. O sea, si no pagas, si no haces ese esfuerzo de pagar lo que pediste prestado para ese viaje, que el motivo, la meta es expandirte, al contrario, vas a crearte un karma con el dinero y con esta deuda terrible, ¿no? Claro, claro, Y vas a claro. decir, ¿qué pasó? Si Daisy dijo que me Sí, endrogara, que me sí, sí, endeudara, sí. y no es así. O sea, tienen que entender esta parte de De cómo que todo utilizar. es un recibes, das, recibes, Así das, es recibes, un dar y das. dar. Yo me acuerdo que anteriormente andaba con parejas que les molestaba dar el 10% a un mesero. Ay, no, eso, qué horror. Es que no me No atendió me bien. gusta. El diezmo no se lo das al mesero, te lo estás pagando a ti mismo, porque es lo que tú estás dispuesto a darle al mundo. Y algo también que a mí cambió muchísimo es el dar dinero a tus padres. Eso, créeme que yo me acuerdo que empiezo a generar dinero y empiezo a tener una nómina. Y me veía difícil en la nómina. Mi nómina son semanales, no son quincenales. Y entonces me veía como que me tronaba los dedos con la nómina. Y recuerdo que dije, tengo que incluir a mi mamá en la nómina. Sí le daba dinero, pero así como cualquier día de la semana o del mes. Y dije, no, la voy a meter en la nómina como si ella trabajara para mí. Y la incluí en la nómina y yo cuando le pago a todos, la primera que gana es ella. Y de ahí empiezo a pagarle a todos. Nunca he tenido tema con la nómina. Fíjate, en este punto me das oportunidad de compartir algo que también he aprendido. Hace muchos años yo puse un restaurante en el cual, un restaurante pequeño, mi idea era convertirlo en una cafetería. Yo tenía ganas de una cafetería, ese era mi sueño. Em, y resulta que me daba miedo eh, darle trabajo a alguien, porque mi miedo era, ¿cómo le voy a pagar? Hoy descubro que mientras más creas ese espacio para alguien más, mientras más das trabajo, mientras más das diezmo, mientras más das, más se te regresa. ¿Cómo? Porque el No lo universo sé. no acepta espacios vacíos. En el momento que tú das el dinero, ese espacio se vuelve a llenar con algo más. A veces me pasa, por ejemplo, tengo una cantidad en mi cuenta de banco y de pronto digo, es que si pago ahorita esto, eso que tengo que pagar, no sé, el recibo de luz, yo tengo en la tarde que tener dinero. Lo sueltas. Lo suelto y no me importa quedarme sin nada. Una vez me pasó que yo no sabía que no tenía un peso en la y voy al supermercado y empiezo a echar cosas. Digo yo, voy a llegar a la caja y digo, no tengo dinero. O sea, mi energía no era de carencia, mi energía de dinero porque yo fui al supermercado y echando todo el mandado. Cuando llegué a la caja dije, sí es cierto, no tengo dinero.
Sí, Dije, qué bueno que no siento que no tengo, que vivo claro. como si tuviera mi cuentas de banco. Me acuerdo que mi mamá me decía, Daisy, es que tú siempre has dormido como si no le debieras al banco. ¿Es qué? Tú descansa, como quiera el banco, le encanta que le debas. Él es feliz Él es con los feliz con los réditos. réditos. Entonces, es esa parte, ¿no? De que tú sientas que tienes y que no importa cómo lo que tengas o no tengas. ¿Cuál es el próximo sueño, proyecto a realizar de Daisy? Uno de los proyectos está en Diosas. ¿Qué significa para ti el regreso a Diosas? ¿Por qué quisiste retomar Diosas? ¿Qué significa para ti Diosas después del drama? Diosas es un regalo a mi alma. La manera en que construimos Diosas fue de puño, de letra, de esfuerzo, de algo que empezó desde una comunión que tuvimos, entender las mismas ganas de querer contribuir al mundo, a las mujeres, y que eso empezó como esa ilusión. ¿Sí te acuerdas la primera vez que sucedió eso? Diosas después del drama fue eso, fue el que nace de ti y cuando nace algo de ti, quieres verlo florecer, quieres verlo crecer y quizás se quedó en pausa, pero eso nos contribuyó a que amamos en verdad Diosas, ¿Por qué crees que regresó? porque estamos en el momento perfecto para que esto sea, porque estamos siendo esas dos energías que construimos Diosas. ¿Tuviste algún proceso, algún aprendizaje en esta pausa que hicimos de Diosas? Claro, sentí que nuestra primera parte no teníamos el nivel de conciencia que tenemos ahora. No teníamos el nivel de energía que tenemos ahora. Sobre todo, yo estaba en este proceso de aprender, a sentirme más segura de mí misma, ¿no? Era que me trababa todo el tiempo. Nos juzgábamos. Exacto, me juzgaba, como que tenía yo que pensar si estaba en lo correcto, o sea, no era yo al 100%. Sentía que tenía que dirigirme, que tenía yo que ser aceptada pensaba que todo el tiempo era juzgada, como que tenía que Querías encajar. encajar, querías encajar. Exacto, ya ven como si estamos conectadas, Estamos que conectadas quería yo encajar y y no no es estaba siendo necesario. tú, porque no estaba siendo Exacto, tú. no estaba haciendo mi esencia de Rose tal cual soy y yo quería encajar en todos lados y me sentía como muy, Te sentías chiquita, inferior. exacto, me sentía chiquita, inferior, me sentía tonta. Vamos a llamarlo así, me sentía tonta. Obviamente había al lado mío dos mujeres muy, muy Preparadas. preparadas. Había al lado mío dos mujeres grandiosas. Hoy lo sigo diciendo y reconociendo. Cada quien tenemos nuestra forma de ser y aprendí mucho de las dos, de ti y de Isis. Este, pero pues sí, sí me sentía como chiquita, muy, muy frustrada. Llegó un momento en que me frustré y yo creo que eso Por- vino esa desconexión. Porque empezaste a competir y no se trata de eso. Y cada quien tiene su esencia, pero si una de nosotros te juzgaba o una de nosotros te hacía sentir que no estabas en lo correcto, ¿cómo no te ibas a poder juzgar? Y cuéntame, ¿qué versión de Daisy regresa a este micrófono? ¿Qué versión? Yo creo que regresa una Daisy más consciente, más en calma. Algo que he logrado hacer después de esta pausa es tener esa tranquilidad, esa pausa. Me puedo dar pausas en mi vida que antes vivía a las prisas y ¿Verdad? O sea, como que queríamos todo de inmediato, como que queríamos que todo saliera a la primera, sin errores, estábamos nerviosas todo el tiempo porque saliera bien, ujú, y con mucha prisa. Yo también creo que la paciencia ha sido un parteaguas, el aprender a ser más paciente, tenerme más.
más paciencia a mí misma sobre todo. Claro, claro, esa parte sí. Yo creo que ahorita viene esa energía de tranquilidad, viene esa energía de confianza, viene esa energía de que la gente va a sentir la vibración que le estamos dando a este programa. Y me siento muy, pero muy tranquila. Me siento muy en paz. Me siento que es nuestro momento. ¿Cuál es el mensaje principal de todo esto que hemos platicado? Y sobre todo de Daisy en especial, ¿cuál es el mensaje principal que le quieres dar ahorita Que, a todos los que van a ver este capítulo? que no importa dónde estés iniciando en este momento. No importa si no tienes nada. Lo más importante es que cada que inicias, viene una nueva construcción tuya, que nada va a ser igual a lo que fuiste. Y que algo importante que a mí me hizo mucho clic es que aprendas a confiar en ti, que puedes, así como Rose y Jack, estar agarrándote de tu familia, de tus amigos, de tus creencias limitantes, de tus padres, de tu pareja. Tienes que soltar a todo mundo para crecer tú y luego regresar y jalarlos a ellos. Sobre todo, también reconocer los dramas, reconocer todos los dramas que tenemos, que hemos hecho, porque le dices a alguien, no seas dramático, o sea, bájale a tu drama y reconoce el problema que estás teniendo contigo mismo, ¿no? Ese victimismo, porque a mí la primera vez que me dijeron es que tú te haces la mártir, la víctima, haces drama, nadie te está haciendo nada y tú lo estás haciendo sola. Y yo así como que yo no soy dramática, o sea, yo no soy dramática. Y sí, cuando empiezas a reconocer tus dramas, ¿qué tan Te haces. importante es reconocer esos dramas y qué aprendizajes hay de ellos? El, el que estás en el drama solo estás perdiendo el tiempo y solo te estás quedando en el mismo lugar, no estás avanzando ni estás retrocediendo, solo te estás quedando en el mismo espacio. ¿Cómo podemos transformarlos? Cuando estés presente, consciente y atento de que eso no te va a llevar a crear algo más grandioso, puedes darle 5 segundos al drama. Yo se los doy, ¿eh? Yo hago dramas. Sí, claro. 5 segundos o 10 segundos o 20 segundos o un minuto si quieres. Pero literal no te tiras al drama. Me puedo tirar un minuto, pero digo, ¿esto va a crear más para mí, para mi vida? No, lo que sigue, ya, porque puedes llorar, puedes patalear, puedes hacer muchas cosas en tu drama, pero ¿esto va a crear más para mí o me va a seguir dejando estancado? Los minutos no se detienen, los segundos no se detienen, el tiempo no se detiene. ¿Por qué te tienes que detener tú? ¿A lamerte las heridas es válido? ¿Cuánto tiempo te vas a lamer las heridas? El que necesites, pero tienes que enfocarte a que la vida continúa y a que tú requieres avanzar, pero no empezar de cero, sino con un conocimiento que ya tienes, cómo es los no que ya no vas a cometer. Ya aprendí cómo no se tiene que hacer. Ahora voy por los sí, cómo sí lo tengo que hacer. Porque cuando Dios te da algo, te lo da exclusivamente a ti. La enseñanza te la da exclusivamente a ti, porque Dios te habla, siempre te está hablando, poniéndote formas para que aprendas y crezcas mucho más, que a veces no nos gustan sus formas, es válido, pero nos va a tocar las formas de acuerdo a nosotros nos abramos a aprender. Si yo soy una persona renuente, si soy una persona que me cuesta trabajo, que no quiero reconocer y que el ego me gana, probablemente mi examen sea muy difícil. Pero yo decido cómo quiero mi examen. ¿Cuál fue la herida que terminó convirtiéndose en tu mayor fortaleza? Cuando tú te empiezas a comparar y te das cuenta que todo el mundo tiene su tiempo, su espacio. Si yo me comparaba con los demás, sentía que los demás estaban muy adelante de mí y eso me hacía sentir inferior. Pero cuando me di cuenta que cada quien tiene su tiempo y su espacio, todo eso fue sanando, todo eso se fue dando. Cuando tú te estás enjuiciando mucho más, así te haya pasado algo,
A mí me tuvieron que haber dado la gente, me tuvo que haber dado muchas cosas fuertes, golpes bajos, golpes fuertes, porque lo tuve. Pero en ese momento me di cuenta que nada más me tenía yo a mí y que si yo no me rescataba, nadie lo iba a hacer. En ese momento que yo me di cuenta que me había quedado sola, porque sí me quedé, sentí que me quedé sola, lo único que hice fue, yo dije, yo salgo de esto hoy porque salgo hoy. Y a partir de ese momento empecé a tener otras elecciones, pero dejé de compararme con los demás, solté a todo mundo, me escondí de todo mundo y me dediqué a construirme desde adentro. Porque yo te puedo decir ahorita, soy una persona que a lo mejor me encuentro saludable, pero si yo no me alimento, pero si yo no me cuido, por dentro se está construyendo una enfermedad. Pero si yo empiezo a construirme de adentro, tarde o temprano, la belleza se va a ver por fuera, la piel lo va a decir. Eso realmente fue lo que yo decidí. Decidí, ok, todo lo que están pasando a mi alrededor, todo lo que me está sucediendo es una creación mía. No es culpa de ellos, es una creación mía porque es algo que yo sembré. Ahora lo que tengo que hacer es renacer otra vez la Daisy, porque cuando más sentía que la podían enterrar y pisar, yo me empezaba a convertir en esa flor, en esa semilla que estaba creciendo. Y el día de hoy bendigo todos mis metidas de pata, bendigo todos mis errores, porque gracias a eso he elegido la vida que estoy eligiendo y que estoy creando y la que me encanta, lo que ¿Cómo, estoy viviendo. cómo te gustaría que te recordaran si en 20 años cuentan tu historia? ¿Qué te gustaría que las personas recordaran de ti? La fortaleza de que cualquier persona puede hacer su vida una creación maravillosa a partir de que lo elija. No importa si tengas 20, 30, 10, 50, 100, no importa. A partir de que tú lo elijas, en ese momento tú puedes empezar a crear una vida grandiosa, pero tiene que ser a partir de una elección. Y que me gustaría es esa fortaleza, que la fortaleza, el enfoque que tú le das a lo que quieres lograr, que nada, nada, nada te detenga. Te van a estar apareciendo muchas cosas en el camino, pero si tú tienes un enfoque de lo que quieres lograr, todo te va a ir contribuyendo. Te lo juro que el universo te va a respaldar cuando tú te enfocas. Y yo quiero ver eso, que la gente recuerde eso, que una persona con una fortaleza y con un enfoque es una persona con motor propio. Pues muchas gracias por compartirnos, por ser una mentora para mí, Gracias. porque en especial ha sido una mentora en mi vida, alguien que ha hecho que expanda mi vida, mi mente, mis creencias. Y te agradezco de verdad, te agradezco en el alma. Gracias por todo, todo lo que me has mostrado, lo que me has enseñado. Y pues gracias a ustedes por seguirnos. Espérennos aquí. No se pierdan este capítulo, no se pierdan todos los que vengan. Este es un nuevo comienzo de Diosas después del drama. Y todavía tenemos mucho que contar, así que gracias por estar aquí una vez más. Gracias por todos los que me preguntaban, ¿por qué ya no han hecho Diosas? Y pues ya, aquí está la historia. Andábamos algo desconectadas, pero pues aquí estamos Pero de regreso, conectadas con la divinidad. pero conectadas con la divinidad, así es. Yo creo que ese fue la parte que teníamos que aprender cosas nuevas. Y esas cosas nuevas se las queremos compartir. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Estos Diosas después del drama. Yo soy Rose Saavedra. Yo soy Daisy Sevilla y juntas Muchísimas somos Diosas Diosas después después del del drama. drama. Gracias. Adiós. Gracias.